Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, Estudios de la Biblia. Yo soy Ángel Mármol y le doy las gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y por seguirnos por cada una de las plataformas que utilizamos para sacar este programa al aire. En el día de hoy, nuestro episodio número 34, y seguimos tratando el libro de los orígenes, Génesis, y en el día de hoy, el origen de las naciones, los idiomas, en parte 2. Para esto, pues, les damos la bienvenida a nuestro hermano David Helio. Adelante, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a los radioescuchas. Estamos aquí en el libro de Génesis, que contiene el origen de muchas cosas, todas las cosas importantes que existen en el mundo hoy y cosas hasta malas que existen en el mundo, como el pecado. Pero hoy vamos a seguir hablando del origen de las naciones y de los idiomas. Dios había dado un mandato en Génesis de que el hombre se multiplicara y llenara la tierra en los tiempos de, Adán y Eva al principio. Luego, después del diluvio, Dios repitió este mandato 2 veces a Noé y su familia. Dice que fueran fecundos y se multiplicaran, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Pero el hombre, como siempre ha sido rebelde, siempre cree que sabe mejor que Dios. Como hasta el día de hoy, el hombre cree que sabe mejor que Dios, pues decidieron no llenar la tierra, sino de unirse en un solo sitio, en Babel. Y claro que el nombre Babel llegó después de lo que pasó ahí, porque Dios, viendo que el hombre se estaba jactando y haciendo con orgullo una torre para llegar al cielo, pues Dios bajó y confundió los idiomas. Y así es que el hombre empezó a esparcirse y llenar la tierra, y de ahí vienen las diferentes naciones. Vemos que el concepto de dividir a la humanidad en naciones viene de parte de Dios para cumplir sus propósitos. Vamos a ver que Dios divide al hombre para luego unirlo bajo un propósito mucho mejor, que veremos más adelante hoy, si Dios quiere. Pues en la Biblia, la palabra nación se encuentra 145 veces, naciones 494 veces. Vemos que este concepto de dividir el mundo en naciones, pues vino desde la Torre de Babel para que el hombre no hiciera lo que quiso hacer en la Torre de Babel. Y así es que Dios habló con Abraham, como hemos visto, de una nación especial que iba a salir de él y muchas naciones. A través de todo el Antiguo Testamento vemos cómo es que Dios trabaja con esa nación especial y las otras naciones del mundo, preparando el mundo para una nación especial, espiritual, que es la iglesia. Así es que la gente también pregunta, cuando hablamos de este tema, ¿de dónde vienen entonces las razas? Y la realidad es que la Biblia enseña que hay una sola raza, la raza humana. Las diferencias, nosotros mencionamos la semana pasada de answersingenesis.org, que tiene mucha información interesante, científica sobre este tema, de que en verdad en Génesis 3:20, el hombre le puso nombre Eva a su mujer porque ella era madre de todos los vivientes. Todos los seres vivientes venimos de Adán y Eva y luego de Noé y sus hijos.
Y así es que hemos visto que la diferencia científicamente, la variedad que hay dentro de un grupo étnico en particular, es más grande que entre los miembros de diferentes grupos étnicos. Como vimos también en Hechos 17, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos tenemos la misma sangre, todos somos de la misma raza. Así que Dios dividió a la humanidad en la Torre de Babel basado en idiomas, no basado en razas. Eso es un invento de los hombres que quieren ver la diferencia como razas, pero Dios sí hizo los diferentes idiomas y sí vemos diferentes características que se desarrollan naturalmente cuando los hombres se dividen. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 1, donde la poderosa palabra de Dios nos enseña: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. El Salmo 37, versículo 1, nos enseña que no debemos irritarnos por los malhechores ni envidiarlos. Es decir, no debemos entristecernos del éxito de las personas malhechoras. Dios se encargará de ellas. Nuestra responsabilidad es preocuparnos de nuestras propias acciones. Cuando se trata de las emociones y los deseos de su corazón, ore teniendo en cuenta las palabras del Salmo 37, versículo 1, y pídele al Señor que armonice su voluntad con la de Él. Muchas veces se observa que el caminar de los malhechores es más placentero, lleno de éxitos, y logra obtener todo lo que quiere en el mundo. En cambio, el camino de un cristiano a veces es más difícil, lleno de diferentes tipos de obstáculos. Todo esto provoca una reacción y un conflicto interno en el creyente, que siente que a pesar de seguir una vida como Dios así la quiere, no ve frutos. En cambio, el malhechor, que hace todo lo contrario o opuesto a lo que Dios quiere, tiene todo lo que desea. Aquí el salmista nos invita a tener una actitud correcta conforme a la palabra de Dios para vencer hasta el final. El Salmo 37, versículo 1, se nos aconseja dos cosas importantes frente a los malhechores: no irritarnos y no tener envidia. Irritar significa provocar, guardar rencor, hacer que alguien se vuelva más enojado o impaciente. Debemos buscar el fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Ya que irritar significa hacer que alguien se vuelva más enojado o impaciente, necesitamos la paciencia como fruto del Espíritu para no irritarnos. La palabra paciencia significa soporte, aguante, resistir. Por otra parte, la palabra envidia significa celos. Nosotros, como cristianos, como buenos hijos de Dios, debemos soportar, aguantar, resistir, el no enojarnos, soportar sin celos esta aparente felicidad de los malhechores. Otra vez, el Salmo 37, versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Que Dios lo bendiga, que Dios lo siga ayudando y que Dios siga perfeccionando su corazón.
Bendiciones. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. En este momento, pues les invito a cada uno de ustedes a buscar su Biblia, a buscar algo donde escribir, porque vamos a comenzar ahora en el desarrollo del tema de hoy y vamos a estar hablando pues del origen de los idiomas. Adelante, David. Bien, en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, se cuenta la historia de que toda la tierra hablaba la misma lengua y cómo el hombre se enalteció y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra, directamente en contra de la voluntad de Dios. Vamos entonces a leer en Génesis 11, versículo 7 a 9, para ver una vez más el origen de los idiomas. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. A veces se pregunta, pues, ¿cuáles idiomas hablaron? Obviamente no fue el inglés, español, portugués, italiano, que son idiomas que se desarrollaron más adelante. Pero sí hubo idiomas antiguos que algunos conocemos y otros se han perdido, en las cuales se dividió la gente. Se habla en Génesis 10 de que los hijos de Cam se dividieron según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, y también los hijos de Sem. Y vemos que a la medida que se vayan desarrollando los idiomas con el tiempo, una historia interesante de los dialectos también, de la variedad dentro de un idioma, que inclusive causó grandes problemas para los de Efraín. Vamos a leer Jueces 12, versículos 5 y 6. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán a los lados opuestos de Efraín. Cuando algunos de los fugitivos de Efraín decían: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían: ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán, y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Un pequeño ejemplo de la división de la tierra en diferentes idiomas y cómo es que en este caso lo usaron para identificar de qué país eran las personas, los enemigos. Y vemos que a través de la Biblia, pues, se habla de diferentes idiomas. Por ejemplo, cuando Sennacherib atacó a Jerusalén y le pidieron que no hablara en el idioma del pueblo, para que no escuchara su forma de maldecir a Dios y maldecir al pueblo, y él como quiera decidió hablar en el idioma del pueblo. Interesante también, al llegar al Nuevo Testamento, tenemos 3 idiomas principales que ya se han desarrollado. El más antiguo sería el hebreo, y cuando crucificaron a Jesús, recuerden que pusieron el título en 3 idiomas, que era el hebreo, el griego
en latín. Eso lo pueden leer en Juan capítulo 19 a 20. Hebreo, griego y latín. Hebreo, de hecho, es el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento. El griego, que llegó a ser el idioma universal después de que Alejandro Magno conquistó el imperio de Persia y todo el mundo conocido de aquel entonces, y eso llegó a ser hasta en los días de Jesús el idioma universal. Latín, porque los romanos conquistaron a los griegos, y aunque el idioma griego se quedó, pues el latín, que era el idioma de los romanos, los cuales crucificaron a Jesús. Los dos idiomas más importantes para la Biblia son hebreo y griego. La versión de la Biblia en latín, pues, viene después, que es una traducción del original en hebreo y griego. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de la fundación de la tierra. Vamos a hablar de la creación de la tierra. ¿Qué nos enseña la Biblia, específicamente el libro de Proverbios, acerca de la creación de Dios? Vamos a la escuela y nos enseñan que una explosión creó todo y que de una explosión pues empezó a formar los organismos vivos. La Biblia dice que Dios es el creador, y es el primer versículo de la Biblia, eso es lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vamos a ir a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3 en sus versos 19 y 20. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con sabiduría, con su sabiduría. Verso 20. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilaron el rocío. Es importante ver que Dios es el único creador, que no fue una casualidad. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí por una intervención divina. Salmos capítulo 24, en su verso 1 al 2, nos dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, es de él, todo le pertenece a él, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. El salmista nos está explicando que Dios es el dueño de todo, porque él lo fundó, él lo creó, él lo estableció así. Isaías 48 y en su verso 13. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, comparecen juntos. Amén. Miren Isaías 43, pero ahora vamos a ver el verso 1 y el verso 3. Mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dios está diciendo: hey, ser humano, yo a ti te creé. Tú no saliste de una evolución, no saliste de una explosión. Eres un propósito mío, eres una determinación mía. Y es importante nosotros entender esos conceptos. Miren allí mismo en Isaías, en el verso 3, 43, verso 3, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Un plan divino de salvación planificado desde antes de la fundación del mundo. Dice el mismo Salomón en su libro de Eclesiastés, en su verso 12, verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios te creó. Dios creó todo lo que tú tocas. Esta materia que tenemos hoy día es una materia creada por la creación de Dios, y todas las demás cosas que se han inventado por el hombre, ahí está la ciencia, la sabiduría y la inteligencia de Dios, que le ha dado la capacidad al hombre. Hizo una diferencia entre la capacidad dada al animal contra una diferencia a la capacidad dada al hombre, para que el hombre hiciera materias.
y convirtiera de la materia que Dios le da, tomar desde la tierra elementos y con esos elementos construir cosas. Pero es simplemente una transformación lo que el ser humano está haciéndole a la creación divina. La creación es producto directo de Dios y debemos entenderlo para poder alabar y glorificar ese nombre de ese creador y también ese salvador que además de crearnos quiere rescatarnos de la vida perdida, de la vida de maldición, del castigo venidero. Quiere rescatarnos, quiere darnos una oportunidad de estar delante de su presencia. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En este momento, pues vamos a escuchar sobre el plan de Dios de reunir a las naciones bajo el nuevo pacto. Adelante, David. ¿Por qué Dios dividió a la humanidad en naciones hablando diferentes idiomas si su plan era de unir a la humanidad? El problema es que el hombre, con su orgullo, quiere unirse usando sus propios criterios, como el humanismo, como el orgullo de que el hombre unido, el pueblo unido, pueda hacer cualquier cosa. Se han hecho diferentes esfuerzos a través de la historia, después de las Torres de Babel. Tenemos la Liga de Naciones que trató de unir el mundo después de la Guerra Mundial. Después las Naciones Unidas. Tenemos proyectos como Estación Espacial, donde 16 países participan uniéndose y pensando que con la ciencia van a lograr grandes cosas. Ahora mismo hay un proyecto en Francia de 35 naciones con un reactor de fusión nuclear, tratando de resolver el problema de la energía en el planeta. Y así vemos que siempre los hombres se quieren unirse para resolver los problemas del planeta, pero no resuelven nada, porque el único problema de la humanidad es el pecado. Y la única solución es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios ha querido unir al hombre, no basado en las Olimpiadas, en un deporte, en la ciencia, en Naciones Unidas y cosas así, sino unir a todas las cosas en Cristo. Y para eso tuvo que dividir al hombre, para que el hombre se diera cuenta que hacía falta un Salvador. Vamos a leer Efesios, capítulo 3, del versículo 3 a 10, para ver con más detalle este plan eterno de Dios de reunir a todas las cosas en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La unidad verdadera, la unidad que vale la pena, es la unidad en Cristo Jesús. La gente dice, pues, ¿por qué entonces están tan divididas las religiones y las iglesias? ¿Por qué no se unen? Y ellos buscan más unidad en el mundo que en la iglesia. Pues es que Satanás es astuto y sabe que si puede causar división en la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual Dios quiere reunir todas las cosas, pues él va tratando de destruir la obra de Dios. Pero al fin y al cabo,
Dios va a reunir a todas las cosas en Cristo, y los que no se reúnen a Cristo serán separados para siempre. Este plan de reunir a las naciones en Cristo, de reunir a la gente, a la humanidad en un solo cuerpo, fue profetizado comenzando en Isaías, o un ejemplo en Isaías 66:18. Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Vendrá el tiempo, dice, que va a juntar a todas las naciones para ver la gloria de Dios. Esa unidad es en Cristo Jesús, es en su iglesia ahora, en la eternidad, con Dios para siempre. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios nos conceda su amor, su gracia y su misericordia por siempre. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 18, donde Jesús habla del ejemplo del buen pastor, identificándose como el buen pastor y la puerta de las ovejas, el que protege a sus ovejas, las guarda, las guía a lugares de verdes pastos, vela que no se descarrilen, las guarda de peligro y Él es su proveedor y su sustento. El pastor va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Maravilloso es Jesús, nuestro pastor, que se apiada de nosotros, gloria sea a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 6, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús repite, yo soy la puerta de las ovejas. Y le trae a la memoria a los líderes hebreos que tenían el oficio de pastores, denunciados por Dios como centinelas ciegos, perros mudos, soñadores que se pasan durmiendo, perros voraces que devoran sus ovejas, borrachones, ladrones y salteadores. Dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Es a través de Él, por medio de Él que recibimos la salvación. Por medio de Él entraremos y nos guiará a la tierra celestial. Leamos los versículos 7 al 9 en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Qué bueno es Jesús, que se apiada de nosotros, el buen pastor que cuida sus ovejas. ¿Cómo es que son los pastores con sus ovejas? Los pastores dan protección. Podemos ver un ejemplo en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, el ejemplo de David, que cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, cuando apacentaba las ovejas de su padre, salía tras él, lo atacaba y rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra él, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Los pastores dan protección. Los pastores velan por sus ovejas. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 16, leemos, porque así dice el Dios, Señor y Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellos. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Glorificado sea nuestro Dios, que se apiada de nosotros. Nos busca si estamos perdidos, nos trae al redil si nos descarrilamos, sana nuestras heridas y nos da salud.
Gloria a Dios. Amén. Pausamos y continuamos en nuestro próximo segmento. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia en nuestro episodio número 34 en el origen de las naciones, parte 2, y seguimos con el plan de Dios de reunir las naciones bajo el nuevo pacto. Adelante, David. Dios ha querido reunir a todas las cosas en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero que el hombre quería reunirse a su manera, Dios tuvo que dividir la humanidad hablando diferentes idiomas. El hombre ha tratado y sigue tratando de unirse fuera del plan de Dios. En la ciudad de Nueva York, en Manhattan, donde la calle 42 termina al lado del East River, hay un edificio impresionante que es de las Naciones Unidas. Y afuera tienen un muro donde citan la Biblia, bien mal citado, con banderas de casi todas las naciones del mundo, y tratan de aplicar la Escritura, que tiene su aplicación espiritual en Cristo, lo tratan de aplicar en una forma humana. Vamos a leer esa Escritura en su contexto, que está citado y está inscrito en una pared en las Naciones Unidas, pero mal aplicado. Vamos a aplicarlo bien. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Esta porción sobresaliente del libro de Isaías se ha mal aplicado en varias maneras. Primeramente, los humanistas tratan de aplicarlo a unas Naciones Unidas que ni siquiera puede parar una guerrilla entre dos naciones en ninguna parte del mundo. No han logrado nada de lo que ellos han tratado de hacer. Otros que dicen esto es en el futuro, que Jesús viene a la tierra y va a reinar desde Jerusalén. Sin embargo, si leemos bien la Biblia, encontramos que de Jerusalén salió la ley. En el día de Pentecostés, cuando por primera vez se predica el Evangelio, y personas de muchas naciones en ese mismo día se convirtieron al Señor. Judíos sí, pero de muchas naciones se convirtieron al Señor y comenzaron a dejar de pelear, empezaron a buscar la paz que hay en Cristo. Personas de diferentes idiomas, diferentes naciones, unidas en su iglesia. Eso es el plan de Dios en la tierra ahora, que va a seguir en la eternidad. Fue profetizado en el libro de Isaías. También en el libro de Zacarías encontramos en Zacarías capítulo 8
versículo 20 a 23, otra profecía hablando del tiempo de la llegada, la primera venida del Mesías. Y así dice el Señor de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar el Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Hermanos y amigos, esto no está hablando de un tiempo futuro. Hoy es el día que nosotros, todos, los que somos gentiles, los que no somos judíos, nosotros vamos a los judíos. ¿En qué sentido? Pues la Biblia fue escrita por los judíos. Cristo era un judío. Nosotros, los apóstoles, todos eran judíos. El evangelio es primeramente judío, después al griego. Y lo que está escrito fue la salvación que tanto los judíos como los gentiles podemos conseguir por medio de Cristo Jesús. Y así es que de todas lenguas, de todo idioma, de toda nación del mundo, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenos días. El tema para hoy, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo que se levanta como si fuera Cristo y en lugar de Cristo. Dios les bendiga. Vayamos a la lectura de la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Termina la cita. Nuestro Señor Jesucristo, de seguro, como dice la primera carta a los tesalonicenses, vendrá, Él descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La iglesia será recogida para estar siempre con el Señor. Pero aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo le escribe de que esa segunda venida de Cristo no es tan inminente, porque antes que Cristo venga, primero que el Señor venga, debe venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vendrá una apostasía, es decir, un alejamiento de la fe, donde aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición, exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, ocupando el lugar de Dios, sentándose en el templo de Dios, que es la iglesia, y presentándose como si fuera Dios. Esta es la definición de Pablo para el anticristo. Se opone a Dios, se exalta sobre todo lo que se llama Dios, y se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¡Qué definición más perfecta y cabal sobre el anticristo! Los reformadores, durante el período de la Reforma Protestante, todos creían que el papado es la institución encabezada por un rey y por un religioso. En el tiempo de la Edad Media hubo mucha persecución de parte de la Roma papal sobre los cristianos verdaderos que no se sujetaban al papado. Cuando el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo, el imperio se dividió en los 10 reinos bárbaros, y dentro de ello apareció el cuerno pequeño, que derribó a 3 cuernos que son Lombardía, Ravenna y Roma, y así da inicio al período
del reino papal, dando lugar a los estados pontificios. La Roma papal ha permanecido gobernando en el mundo como un rey cualquiera, con mucho poder, con mucha autoridad. La Iglesia Católica Romana en la Edad Media, dirigida por los papas, mató millones y millones de personas. E incluso en los días nuestros, recientemente, Juan Pablo II estuvo pidiendo perdón por todos los atropellos y todas las persecuciones, e incluso sobre el científico Galileo Galilei. Esto es historia. Nosotros debemos estar prevenidos y preparados y conocer quiénes son los amigos de Dios y quiénes son los enemigos de Dios. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos una vez más en Estudios de la Biblia en la conclusión de nuestro episodio del día de hoy. Adelante, hermano David. Por el orgullo del hombre, Dios dividió a la humanidad en diferentes idiomas, diferentes pueblos y naciones. Ahora, por la humildad, nosotros podemos estar unidos en Cristo Jesús, siguiendo el plan de Dios de reunir a todas las cosas en Cristo. Hemos visto las profecías del Antiguo Testamento que hablan de esta unidad que va a ser basada en Jerusalén, que desde Jerusalén iba a salir la ley. Y de hecho ya se cumplió. Ya la ley ha salido de Jerusalén desde el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. Y al principio de la iglesia, todos los cristianos eran judíos y prosélitos, hasta que lleguemos a capítulo 10 de los Hechos, cuando por primera vez una persona de las naciones fuera de Israel llegó a ser cristiano. Una persona que no era judío. Y en Hechos capítulo 10, Pedro recibe una visión de Dios que baja un lienzo y él llega a entender que Dios quiere también salvar a la gente de todas las naciones, de todos los idiomas bajo el cielo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Hoy día no hay ninguna nación especial que no sea la nación espiritual de la iglesia. Personas de todas las naciones que temen a Dios pueden llegar a conocer a Cristo, pueden bautizarse como pasó en la casa de Cornelio y llegar a tener sus pecados lavados, llegar a ser cristianos. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús, proclamado entre las naciones, el plan eterno de Dios de reunir a todas las cosas en Cristo. Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dios quiere reunir y está reuniendo a todas las naciones, a todos los pueblos, toda la gente que habla en todos los idiomas del mundo, en un solo pueblo, en Cristo. Ni siquiera es en Dios como habla la gente. Bueno, la gente que cree en Dios, en Alá, en Dios. No, es en Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a reunirnos y sí llegar a Dios, al único Dios verdadero. No es por la nación de Israel.
es por medio de Cristo, que sí vino de la nación de Israel. Toda la promesa hecha a Abraham, hecha a la nación de Israel, se cumplen en Cristo, y ahora Dios está reuniendo a toda la humanidad en Cristo Jesús. Vamos a leer otra vez Hechos 17, que leímos antes, hablando de que hay solamente una raza, pero vamos a leer el contexto más completo, donde Pablo está predicando en Atenas. Hechos capítulo 17, 26 al 31. De uno solo, Dios hizo todas las naciones, mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Y aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o a piedra, esculpido por el arte y por el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Dios llama a todas las personas, de todas las naciones, de todos los idiomas, a aceptar a Jesucristo, de venir a Jesús, de ser salvo, de estar unidos en Cristo Jesús. Este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los idiomas en la Biblia, siempre sale el tema de las lenguas, porque las lenguas son idiomas. Es muy interesante ver que inclusive las lenguas era una señal a los incrédulos de que Dios quería salvar a todas las naciones. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 21 y 22. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraño hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas serán una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Aquí en el contexto donde habla mucho de las lenguas, y si Dios permite, hablaremos en más detalle sobre esta parte del tema, hablando de idiomas. En este contexto, está citando a Isaías capítulo 28. Se habla de unos judíos incrédulos, unos que se suponía que fueran seguidores de Dios, pero que no querían aceptar a los profetas y decían mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, como que no querían aprender ni siquiera de enseñanza como si fuera de niños, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea. Y Dios le dice a ellos, a un pueblo rebelde, en Isaías 28:11, en verdad con tartamudez de labios, en lengua extraña, Él hablará a este pueblo. Dios entonces, inclusive en el Nuevo Testamento, vemos que usa las lenguas como una señal a los judíos incrédulos. En el día de Pentecostés, pues muchos judíos que eran incrédulos escucharon a los apóstoles hablar en diferentes idiomas. Ellos entendían estos idiomas porque siendo judíos vivían en diferentes países y fue una señal para ellos que esto era de parte de Dios. Luego, los mismos judíos apóstoles que no creían que los gentiles podían recibir el evangelio, Dios entonces usa las lenguas para convencerlos de que también los gentiles pueden ser salvos. Y también Dios usa las lenguas para confundir a los que no quieren entender. Pero la profecía, como veremos la semana pasada, era una señal para los creyentes. Seguiremos con el tema de las lenguas, si Dios lo permite, basado en 1 Corintios 12, 13 y 14, la semana que viene. Que Dios
los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388.